Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Dice así: les refirió otra palabra. Si usted todavía no lo encuentra, no se preocupe, présteme atención y después lo encuentra. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cómo das a conocer algo que tu audiencia no ha visto nunca? Jesús usó parábolas y las usó en dos sentidos, porque es curioso. En una parte dijo Jesús que hablaba a sus discípulos, les explicaba las parábolas, pero a la gente les hablaba en parábolas. Dice, para que oyendo no oigan. Es curioso, ¿no? Pero Jesús vino trayendo el reino de Dios y usaba parábolas para que las personas al pensar en el reino de Dios, encuentren diferentes maneras de cómo entender el reino de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de estas parábolas que nos están mostrando cómo es el reino de Dios. No vamos a hablar de todas, vamos a hablar de algunas de ellas. Hoy vamos a hablar solamente de 3. Porque, mi hermano, si usted y yo vamos a vivir, mejor dicho, si usted ha entregado su vida al Señor, usted ya es parte del reino de Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? Eso quiere decir que el reino de Dios ya está en usted. Y el reino de Dios quiere inundar todo tu ser. Y vamos a ir viendo de aquí un poco acerca de esto. Entonces tenemos que saber cómo es el reino de Dios. Porque usted y yo vivimos en un mundo donde reina las tinieblas. En una buena parte reina las tinieblas. Se dice que hay las 2/3 partes perdón, se dice que una tercera parte del planeta está todavía sin evangelizar. Todavía sin evangelizar. Imagínense, o sea, hay un montón de personas que no han escuchado hablar del Señor. Pero en la zona donde sí se ha escuchado hablar del Señor, hay mucha gente que no vive en el reino de Dios, vive en el reino de las tinieblas. Entonces necesitamos conocer cómo es el reino de Dios. Pregúntale que está a tu costado: ¿cómo es el reino de Dios? Entonces mire, en este pasaje que hemos leído, el reino de Dios dice que es semejante a un hombre que siembra buena semilla. Vamos a hablar acerca de esta parábola. Es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. Dile que está a tu costado: el reino de Dios se parece a una buena semilla. Sembrada. Ay, pastor, se supone que las semillas se siembran. No, hay semillas que no están sembradas. Están en las bodegas esperando que las compren y las siembren. Y hay gente que compra las semillas y no las siembra, las tiene en su granero, en su almacén. Y una semilla no da fruto hasta que es. ¿Hasta qué es? Solamente va a germinar cuando es sembrada. Si la tienes en tu granero, la tienes en tu almacén, ahí va a estar. Les conté hace algún tiempo acerca de la semilla que apodaron Matusalén, la semilla Matusalén. La semilla Matusalén era una semilla de cebada
que la encontraron, ¿sabe dónde? En las pirámides, en alguna de las pirámides de Egipto, cuando encontraron ahí algunos de los que estaban muertos ahí, que no me acuerdo cuál de los faraones fue, pero encontraron varias cosas, entre ellas semillas de cebada. Y algunos de los arqueólogos, curioso, que pues esas semillas databan, o sea, estaban con el muerto, o sea, habían datado que era como 3000 años atrás. Y el asunto es que alguno de los arqueólogos curiosos tomó algunas de estas semillas y las sembró. ¿Y qué crees que pasó? Algunas no sembraron, creo que se sembró como 9. Pero una de ellas fue la primera que germinó y después germinaron algunas otras. Y a esa semilla le puso Matusalén de nombre. Mire, 3000 años después, toman esta semilla, la ponen dentro de la tierra y germina. Había estado esperando ser sembrada. Amén. Hermano lindo, el reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla. El reino de Dios es una buena semilla que tiene que ser sembrada en un corazón. El corazón de la persona, las personas, tú y yo somos la tierra en la que la semilla del reino de Dios tiene que ser sembrada. ¿Está conmigo? Entonces, mi hermano, el reino de Dios siembra buenas semillas en ti. La buena semilla da buenos frutos. ¿Ok? Si los frutos que estás cosechando no son buenos, entonces esa semilla que estás sembrando no es del reino de Dios. Lo voy a repetir. Si la semilla los frutos que estás cosechando no son buenos, entonces la semilla que te ha dado ese fruto no es del reino de Dios. ¿Por qué? Porque las semillas del reino de Dios ¿dan qué? Buen fruto. Dan buen fruto. Es curioso cómo el padre de familia se dio cuenta, un enemigo había sembrado cizaña, había sembrado una mala semilla, algo que él no quería producir. Y cuando sus empleados le dijeron para poder arrancarla, les dijo, no la arranque, porque pueden arrancar también las semillas las plantas de trigo, ¿no? Las buenas semillas. Déjenla. Cuando crezcan, cuando den fruto, vas a poder diferenciar. ¿Sabe usted que la cizaña con el trigo son bastante semejantes? Cuando están pequeñas, pero cuando comienza a florecer, a dar fruto, pues el trigo da el trigo, obviamente, y la cizaña no da nada, pero da una espiga. Pero no es trigo y es más fácil de identificar. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Está conmigo? Hermano lindo, ¿qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué cosa estás cosechando de las personas con las que vives? De las personas con las que trabajas, ¿qué estás cosechando de ellos? Entonces, acuérdate de esto. Eso habla de qué semillas has estado sembrando. Necesitamos sembrar la semilla del reino de los cielos. Necesitamos sembrar las palabras que el Señor nos enseñó, su palabra, en la vida de las personas, porque entonces de seguro vas a cosechar un buen fruto. Amén. En una oportunidad les conté, mi papá le predicó a un mecánico y le regaló un Nuevo Testamento. Este hombre decidió seguir al Señor. Y aunque no iba a la misma iglesia que nosotros, él vivía por otro lugar en Trujillo. Pero fíjese, este hombre regresó como al medio año a conversar con mi papá. Y le dijo, maestro, ¿qué cree que ha pasado desde la última vez que nos vimos? No sé, cuéntame, le dijo. Mire, había comenzado a leer ese pequeño Nuevo Testamento que le había regalado. Dice, maestro, después de 15 días de leer este Nuevo Testamento que me cautivó, dijo él, estoy hablando de un mecánico que no tiene mayores estudios universitarios, sí tiene estudios técnicos. Su léxico no era muy bueno, pero lo había capturado la palabra de Dios. Dice, después de 2 semanas, hermano, me di cuenta, era como que hubiera estado cegado. Me di cuenta que en mi casa no había piso. El piso en mi casa era de tierra.
Me di cuenta que no tenía muebles. La mesa donde comíamos necesitaba cambiar hace tiempo y no me había dado cuenta. Vi a mi hijo irse al colegio con zapatos chancados de la parte de atrás, sucios, viejos, con el uniforme viejo, la camisa vieja, sin mochila, con un cuaderno doblado en el bolsillo trasero. Y me pregunté, ¿qué se hace mi plata? Porque le decía a mi papá, usted sabe que como mecánico no ganamos poco. ¿Qué se hace mi plata? Hermano, no me había dado cuenta. Y ahí recién me di cuenta. En la cantina. Ahí es donde se iba mi plata. Recién me di cuenta todo lo que estaba perdiendo y cómo estaba mi familia. Hermano, era como que estaba cegado. Pero cuando he comenzado a leer este libro, me ha abierto los ojos. Dile que está a tu costado, el reino de Dios es una buena semilla. Le dijo, maestro, en medio año, cuando guste, vaya a mi casa, le dijo. Todavía tengo piso de tierra, estoy juntando para el piso de cemento que le voy a poner, dice. Pero va a encontrar una casa limpia, ordenada. Ya compré juego de comedor. Así que también tengo unos sillones. Sí va a poder sentarse, maestro, le dijo. Pero escúcheme, a lo que mi hijo tiene uniforme nuevo, tiene una mochila, tiene cuadernos y los útiles que necesita para estudiar. Hermano lindo, esto hace el reino de Dios. Es una buena semilla que entra en tu vida y te abre los ojos. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios nunca te va a llevar a destruir tu familia. El reino de Dios nunca va a llevar a que destruyas a los tuyos. El reino de Dios nunca te va a llevar a ser egoísta, a pensar solamente en ti, primero en ti, segundo en ti, tercero en ti. Todo lo contrario, el reino de Dios te va a llevar a mirar a los demás como si fueras tú mismo. Porque ese es el reino de Dios. Es una buena semilla. Hermano, todas las personas necesitan la buena semilla del reino de Dios. Alguno pudiera decir, pastor, yo no maltrato a mi familia, no te preocupes, el reino de Dios sabe lo que tú necesitas. Tal vez tú, si tienes buenos hijos, o mejor dicho, hijos que van con buen uniforme, tal vez tú tienes una buena casa, tal vez tu casa sí tiene buen piso, buenas puertas, es una hermosa casa de repente, pero hay necesidad en ti, que yo no la conozco, pero el Espíritu Santo sí. Hay necesidad que tal vez tienes aún que viene desde tus padres. Necesidad que surgió en tu corazón en tu adolescencia. Necesidad de sanidad emocional tal vez, no lo sé. Estoy hablando en términos generales. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y cuando tú vienes y siembras el reino de Dios, la semilla del reino de Dios en tu vida, el Señor abre tus ojos y recién te das cuenta lo que necesitas. Recién te das cuenta de que realmente hay una necesidad y que estás afectando a los que están a tu alrededor. Porque todavía el reino de Dios no ha iluminado tu corazón. No estoy diciendo que seas mala persona. Estoy diciendo que tú también necesitas de Dios, así como todos nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no eres omnipotente, que no lo puedes todo, que necesitas de Dios como yo necesito de Dios. Deja que el reino de Dios entre en tu corazón hoy. Deja que hoy el reino de Dios comience a obrar en tu vida, porque entiende también que todo esto es un proceso, no es un tronar de dedos. Ayer mis hijos estaban viendo esta película de los Avengers y cuando Iron Man hace, ¿no? Truena los dedos y se eliminaron todos los enemigos. Bueno, la Biblia no tiene esas piedritas.
Esas gemas no las tiene. Tenemos a un Dios mucho más poderoso que eso, pero que no opera con tronada de dedos. Él no truena dedos. Él entra en los corazones de las personas. Amén. Él no truena dedos para destruir. Él entra en el corazón de las personas para transformar. Amén. Así es que tú y yo necesitamos esta transformación. La segunda parábola que quiero hablarles es la del grano de mostaza, y nos va a dar otra cualidad del reino de Dios. Fíjate, Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, siguientes versículos de lo que venimos leyendo. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hermano lindo, cuando el reino de Dios es sembrado, es plantado en tu vida, puede iniciar pequeñito, puede ser algo chiquito, como en este mecánico, fue algo pequeño. Después se fue dando cuenta, después abrió los ojos. Puede iniciar pequeño, pero mi hermano, nunca, el reino de Dios nunca se queda pequeño. ¿Está conmigo? El reino de Dios nunca se queda pequeño. Cuando entra en nuestra vida es como un grano de mostaza, pero la siembra, la riega, y ahí mi hermano comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, y se torna en tu vida, el reino de Dios se torna de tal manera que te convierte a ti como en un árbol que da cobijo y ayuda a otros. Amén. Escúchame, el reino de Dios nunca es para hacerte grande y mirar a los demás como menos y pisotearlos. Nunca es el reino de Dios semejante cosa. El reino de Dios va a crecer en ti, te va a hacer una persona grande, no para que te jactes, no para que te ufanes de eso, te hace grande porque hay mucha gente que necesita de ti. Amén. Porque hay mucha gente a la que tú puedes ayudar. Por eso es que crece y se hace grande en tu vida y te hace grande. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Así como tú y yo necesitamos ayuda, cuando tú y yo crecemos, cuando el reino de Dios crece en nosotros, nos permite a nosotros ayudar a otros. Amén. Por eso no desestime sus pequeños comienzos. No desestimes que el reino de Dios ha empezado chiquito en tu vida. ¡Hey! Riega, sigue regando la semilla del reino de Dios. No la abandone ahí. Riéguela. Pastor, ¿cómo riego la semilla del reino de Dios? Escuchando la palabra de Dios, conectándote con Dios en oración. Así riegas la palabra de Dios. Compartiendo lo que aprendes, lo poco o mucho que aprendes, compartiéndolo con otros. Usted está regando la semilla del reino de Dios en su vida cuando hace estas cosas. Entonces eso va a seguir creciendo. Y eso va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo hasta que el reino de Dios en usted crezca tanto que usted pueda dar cobijo a otros. Que usted pueda ayudar a otros, saciar la necesidad de otros. Amén. Mira que está a tu costado y dile, creo que te están hablando. Pastor, yo tengo tiempo en el Señor y todavía no puedo ayudar a otros. Hermano lindo, de pronto el reino de Dios, no estás regando el reino de Dios. No estás regando la semilla del reino de Dios en tu vida. Escúcheme, no es para que se sienta mal. Es para que cambies de actitud. ¿Está conmigo? Tal vez ha pasado muchos años desde que le entregaste tu vida al Señor y todavía estás necesitando ayuda tú y no puedes ayudar a otros. Escúchame bien. Decide hoy regar la semilla del reino de Dios en tu vida. Porque yo te aseguro, en un tiempo, no lejano, en un tiempo, estoy pensando incluso al finalizar el año, vas a ver que tu vida no es la misma. Tú no eres el mismo. Y vas a ver cómo el reino de Dios en ti está comenzando a crecer. Y no va a pasar demasiado tiempo cuando de pronto tú vas a darte cuenta que puedes ayudar a alguien.
Y me refiero con el reino de Dios. Amén. Iglesia, no nos quedemos cortos. Reconozcamos lo que tengamos que reconocer, pero no nos quedemos estáticos. Necesitamos tomar decisiones. Dile que está a tu costado, tienes que tomar decisiones. En Mateo capítulo 7, versículo 4, el Señor Jesús habla respecto a otra parábola de... Bueno, a los que escuchan sus palabras les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga conmigo, las hace. Dile que está a tu costado, las hace. Dile, tienes que hacer las palabras. O sea, tienes que ponerlas en acción. No deben quedar como palabras solamente. Aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Diga conmigo, prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo escuchamos estas palabras y las ponemos en práctica, hermano lindo, construir tu casa sobre la roca quiere decir que tu vida está construida, levantada sobre situaciones, sobre un terreno emocional, espiritual, que no puede ser conmovido por nada. ¿Está conmigo? Y la palabra todavía continúa ahí diciendo: vienen ríos, soplan vientos, hay inundaciones, pero esa casa no cae. O sea, no quiere decir que porque mi casa está construida sobre la roca ya no van a venir dificultades. No, vienen inundaciones, vienen tormentas, vienen vientos huracanados, pero mi casa está firme sobre la roca, no es conmovida. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso es importante que usted y yo, mi hermano, podamos poner en práctica estas palabras. Que el reino de Dios no debe ser algo solo para los domingos. Usted sale de aquí y usted lleva el reino de Dios en usted. Donde usted va, el reino de Dios está yendo también allí. Lo que usted hace puede ser parte de lo que el reino de Dios quiere hacer a su alrededor. Amén. Entonces, mi hermano, el reino de Dios te hace crecer como una persona con propósito. El reino de Dios te va a fortalecer, te restaura, te edifica, te hace de bendición a los que te rodean. Gloria a Dios por ello. La última parábola que vamos a tocar ahora se encuentra en el versículo 33. Fíjese lo que dice. Otra parábola les dijo: el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿La escondió en cuánto? Todo fue leudado. ¿Qué nos habla esto del reino de Dios? Mi hermano, esta cualidad del reino de Dios nos dice que el reino de Dios en ti no lo puedes esconder. No puedes esconderlo. Una mujer escondió levadura en la harina. Todo el mundo se dio cuenta después. Pasado un tiempo se dan cuenta. La gente se da cuenta. Dile que está a tu costado. La gente se da cuenta. Escúchame. Si el reino de Dios está en tu vida, la gente se va a dar cuenta. Al revés también es. También se cumple al revés. Si el reino de Dios no está en tu vida, la gente también se da cuenta. Pero el reino de Dios, mi hermano, no puede pasar desapercibido. No, pastor, yo llevo el reino de Dios muy profundamente dentro de mí. No tengo que estar haciendo cosas para mostrar el reino de Dios. No es cierto. La semana pasada también recité lo que dijo San Agustín. Él tenía una frase respecto al hecho de evangelizar, de predicar. Él decía: predica todo el tiempo, predica siempre, cada día, cada momento predica. Si es necesario, usa las palabras. ¿Sí lo entendió? Quiere decir que tu forma de vivir, aunque no hables, tu forma de vivir está predicando acerca de quién vive en ti. Tu forma de vivir grita a los 4 vientos quién vive en ti. ¿A quién buscas agradar? ¿Qué o para qué vives esta vida? ¿Está conmigo? Iglesia,
Usted y yo tenemos que compartir el evangelio, hablar, claro que sí, pero tu estilo de vida está marcando mucho, porque si el reino de Dios está en ti, se va a notar. Dile que está a tu costado, se va a notar en ti, mi hermano. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo tenía un amigo que de 10 palabras, hermano, 5 por lo menos eran lisuras. Este muchacho parece que le habían enseñado a hablar. Este había aprendido a hablar primero lisuras, después el resto del lenguaje. La mitad de su léxico por lo menos eran lisuras. Y yo siempre tenía que ver con él. Le decía, hey, tal cosa. Hey. Le decía, un futuro ingeniero, ¿cómo vas a estar hablando de esa manera? Sí, ¿no? Sí, un ingeniero. Pero el detalle, iglesia, ¿por qué hablaba eso? Porque eso estaba en su vida. Cuando conoces a su familia te das cuenta de dónde aprendió. El punto es esto, mi hermano. No se trata de hablar de religión, sino de mostrar cómo Dios reina en mi vida. ¿Está conmigo? Cómo Dios me ha perdonado y me perdona. Cómo Dios me está transformando. Cómo Dios me levanta cuando caigo. Cómo Dios me fortalece en mi debilidad. Hermano lindo, el reino de Dios no lo puedes esconder. En tu vida va a manifestarse. Y no solamente debes hablar de aquellos aciertos que tienes. Debes hablar cómo Dios trata contigo también. ¿Sabe? Esto nos hace cercanos a los demás. Porque cuando tú y yo proyectamos una imagen como que nunca nos equivocamos, entonces los demás, mi hermano, mantienen distancia porque ellos saben, ellos sí se equivocan. Yo no puedo ser como ese pastor del frente, porque ese pastor es perfecto. Ay, ¿cómo quisiera ser como él? No, usted no quisiera ser como yo. Le aseguro que usted no quiere ser como yo. Usted quiere ser como Cristo. Y cuando usted dice que quiere ser como yo, es porque ha visto alguito del Señor en mí. El reflejo del Señor en mí. Y usted ve esa parte y dice, yo quiero ser como el pastor. O yo quiero ser como tal. No, escúcheme. Queremos ser como Cristo. Amén. Queremos ser como Cristo. Él es nuestro estándar. Él es nuestro a donde queremos llegar. Él es. Iglesia, el reino de Dios no puedes esconderlo en tu vida. Siempre se da a manifestar. Y si tú eres consciente que hasta ahora no lo has manifestado, siempre es buena oportunidad para cambiar de actitud y comenzar a manifestarlo. Amén. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿A cuántos de ustedes se les ha perdonado sus pecados? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han sido restaurados o de pronto están en proceso de restauración emocional? ¿Cuántos han sido restaurados emocionalmente? Amén. ¿Cuántos de ustedes el Señor ha transformado sus finanzas, su economía, con toda libertad? ¿Sí? No diga amén por compromiso, dígalo de verdad. ¿Ha cambiado el Señor tus finanzas? Hermano, usted puede mostrar entonces. Usted puede hablar del reino de Dios, lo que el reino de Dios está haciendo en su vida. Este mecánico le contó a mi papá, fue a contarle a mi papá, y mi papá se gozaba cuando él le contaba, le decía, eso es lo que hace el Señor. Eso hace el reino de Dios en nuestra vida. Porque escúcheme bien, Dios siempre te acepta como tú estás, pero nunca te va a dejar como estás. Él siempre te transforma, nos transforma y nos lleva, dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén, iglesia. ¿Qué le parece si ahí donde está cerramos nuestros ojos y tomamos decisiones?